Saludos, Jesús. Trade futures on the go with NinjaTrader Mobile. Place trades with simple order management. Crean contexto. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Café con el Mercado. Continuamos el día de hoy con la serie que hemos estado desarrollando en la semana pasada y esta semana. 7 hábitos de un trader consciente. Estos hábitos evidentemente llevan tu nivel de trader a un nivel más alto, ¿no? Insisto y creo que son las 7 habilidades que un trader novato o que está empezando o que está en este negocio pero no ha entendido por qué no da los frutos, no crece, no tiene una visión más clara de lo que está haciendo. Estos 7 hábitos pueden constituir en su carácter, en su transformación, en su personalidad dentro de este negocio, pueden contribuir para su desarrollo y su estabilidad emocional y técnica para ver los resultados que quiere dentro del mercado, ¿no? Buenos días, José, buenos días a los que se están conectando. Hoy vamos a estar hablando sobre el último hábito. Es muy importante, es uno de los más importantes para mí, pero no significa que no vaya enlazado los demás, ¿no? Es un hábito más que trabaja engranado, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre él, vamos a leer las noticias como todos los días, vamos a hacer un análisis técnico, tenemos muchas noticias el día de hoy y es importante que evaluemos la necesidad de si es recomendable o no operar en estos días. Recuerden que un operador consciente y eficiente es capaz de entender cuándo no estar en el mercado y cuándo sí. Una persona que llega a este negocio y tiene muy poco tiempo piensa que mientras más tiempo esté dentro del mercado, mientras más operaciones haga, es la clave del éxito y de sus ganancias. Cuando realmente es lo contrario. Mientras menos tiempo estés y tomes mejores decisiones, vas a ver el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces, es importante, siempre insisto en eso, porque como todos cuando llegamos a este mercado parecemos una ametralladora colocando posiciones, y no está ahí el secreto. Recuerden que el primer hábito que hablamos fue la capacidad de pensar en probabilidades, ¿no? Y las probabilidades me dicen que mientras yo esté más o haga más operaciones o esté más dentro del mercado, voy a tener más operaciones negativas. Eso es parte de las probabilidades. Un operador, ¿verdad?, que ya está en este mundo, entiende que debe construir una disciplina para saber cuándo operar y cuándo no. Y esa disciplina me dice que hoy es un día que debo tener prudencia, que debo operar con o muy poco riesgo o no operar. O tener una posición muy clara que me permita identificar dónde tomar esa entrada, ¿no? Entonces son un conjunto de hábitos que hacen al trader consciente y altamente eficiente, ¿no?
Normalmente no me escuchan hablando de la palabra éxito porque está sobrevalorada. Saludos José, buenos días, espero que tengan su café. Por favor, brinden con café. Y todo lo que hablamos en el trading va relacionado a que el éxito de las personas, ¿no? Yo creo que el éxito está como palabra, está sobrevalorado y pudiésemos tener una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Un trader que ya piensa en probabilidades es exitoso. Un trader que ya logró la disciplina para no sobreoperar y hacer lo mismo todos los días es un trader exitoso. Si usamos esa palabra, ¿no? Un trader que ya se domina a sí mismo y es capaz de parar en el momento adecuado, en el momento que ya está perdiendo el control y la noción real de lo que está haciendo, es un trader exitoso. Un trader que ya se mira a sí mismo en retrospectiva y valora su proceso es un trader exitoso. Un trader que se sienta en el mercado y está en una operación y se dio cuenta que su operación está en contra, que tomó una decisión equívoca y que su operación está en contra, y decide y tiene la flexibilidad de adaptarse y tomar de nuevo la posición pero al revés, es un trader exitoso. Ahora, en ningún momento yo he explicado que el trader exitoso es el que hace más dinero, nunca. Y es lo que está equívocamente relacionado a este negocio, ¿no? Yo pienso que un trader exitoso es el que cumple todos sus pasos, actúa según los parámetros establecidos y obtiene un resultado que no se puede medir por el dinero que produce, se mide por la capacidad de tomar operaciones correctas y gestionar su riesgo monetario y su riesgo emocional. Porque el medirlo por dinero, y si eso representa un valor para la persona, va altamente relacionado al capital de ese operador o de esa compañía, no a su proceso. Entonces es importante reconocer y entender esto para que las habilidades de un trader consciente y altamente eficiente y con altos estándares dentro de este negocio se formen dentro de ti. Entonces con esto vamos a abrir y vamos a hablar del séptimo paso y último paso, o séptimo hábito, último hábito en esta serie, que tiene que ver con el trader consciente crea contexto, ¿no? Para mí es muy importante esta palabra porque va relacionada a muchas cosas, ¿no? Pero un trader, saludos Humberto, un trader que ya pasó por su proceso de probabilidades estadísticas, disciplina, dominio propio, valora su proceso, es flexible y adaptativo, ya entra en una etapa consciente y necesita sí o sí crear un contexto claro del mercado, ¿no? Entonces un trader consciente que se vuelve altamente eficiente crea una masa de datos que le crea un contexto al mercado que le permite colocar todo lo que sabe, su pensamiento analítico, su capacidad de identificar patrones, su habilidad de entender un indicador, su habilidad de la acción del precio. Ese trader es capaz de crear el contexto completo con esa información. Ya no ve el mercado por partes. ¿Cuál es el problema con un trader que no es consciente, que no ha cumplido todos estos hábitos o que no ha desarrollado estos hábitos en sí? Que ve el mercado por pedazos. Para él el indicador de fuerza significa una cosa, el indicador de volumen significa otra cosa, el indicador de tendencia significa otra cosa, y en base a cada indicador, en base a cada proyección dentro del gráfico, él toma decisiones diferentes que le hacen suponer que va a pasar algo. Un trader consciente que ya ha desarrollado todas las habilidades, que piensa en probabilidades, tiene disciplina, dominio propio,
entiende que eso no es parte de su operativa. Que todo eso en un solo conglomerado crea un contexto dentro del gráfico que me permite determinar los precios correctos o incorrectos para operar una compra o para operar una venta. Ese contexto global, él incluye pensamiento analítico, pensamiento probabilístico, gestión emocional, gestión de riesgo. Entiende su proceso, está preparado para tomar una decisión y ser adaptativo en el proceso. Y espera, entendiendo que todo el mercado es un juego global de precios, donde unos compran, otros venden, unos que compraron muy barato necesitan soltar sus posiciones, ¿verdad? A un precio donde ya no tiene una oferta o no es de interés para el mercado y necesitan generar el ciclo de barato caro. Eso es un trader eficiente. Ya ese trader no se rige por indicadores, no se rige por noticias, por rumores, por el amigo que me dijo tal cosa. No. Es un trader completamente responsable que cuando va al gráfico mira macro, toda la situación macro de su índice o de su stock o de su moneda, ve macro la situación y toma decisiones específicas identificando dónde están las probabilidades a su favor. Entonces el contexto para mí es lo más importante después de desarrollar las primeras 6 habilidades, porque nos permite introducir de una manera global el conocimiento que tenemos. Un trader que no hace esto no entiende y no va a tener resultados a largo plazo porque siempre está mirando el gráfico y tomando sus decisiones por trozos, por pedazos del gráfico. Es como si yo tengo, ejemplo, ya lo dije, ¿no? Es ese trader que piensa que porque la vela va bajando, una vela roja con contundencia, con fuerza, significa que el mercado va a caer. Es ese trader que no entiende que ese movimiento bajista que está aconteciendo en ese momento es especulativo, viene por un motivo, ¿verdad? La necesidad de soltar posiciones a un precio para encontrar precios más baratos. Y entonces él toma la decisión de entrar en esa vela, persiguiendo el precio. Cosa que siempre enseño, no persigan el precio, esperen el precio, porque van a tomar mejores decisiones. Ese trader que está empezando, que no ha desarrollado el contexto del gráfico, piensa siempre en corto, piensa en tramos cortos, en temporalidades cortas, piensa en movimientos cortos. Un trader que piensa en contexto, que desarrolló el contexto de su gráfico, de su análisis técnico, de su análisis fundamental, piensa en grande. Si usted es trader y hoy está sentado, está escuchándome, está sentado en su computadora y usted no ha leído las noticias, usted no leyó ayer lo que posiblemente pase hoy, usted no tiene contexto, usted está esperando que el mercado le dé una oportunidad que usted no entiende. Un trader que tiene contexto, el gráfico ya le habla, porque él entiende dónde está o cómo se está manejando el precio macro dentro del sistema. Él entiende dónde están las posiciones esperando para ser soltadas o para ser compradas. Un trader que está hoy con un día altamente de volatilidad, donde el miedo y la ansiedad van a mover a los traders, debería estar ya preparado para lo que va a suceder. Eso es crear contexto, eso es pensar en contexto. No es pensar por el dinero. Un trader exitoso no piensa en el dinero. Un trader consciente no piensa en el dinero. Yo no voy a hablar de mí. Un trader consciente se sienta a operar su mejor operación del día.
busca su mejor precio para ejecutar. Espera el tiempo que tenga que esperar para ejecutar una operación, porque él cree y está muy seguro que el contexto va a apoyar su decisión, que la paciencia va a apoyar su decisión, que los precios en un momento de volatilidad pueden estar a la baja y tomar la liquidez que necesitan para irse a la baja, al alza. Y eso es contexto. No miramos una vela, no miramos dónde está el RSI, si está sobrevendido o sobrecomprado. No miramos si el volumen se está agotando o está entrando en impulso. No miramos eso. Es parte de todo. Vuelvo a decir, es parte del todo. Pero el contexto general de tu gráfico, esa visión analítica que conglomera todo en una sola parte y es capaz, un trader es como un pintor, es capaz de conectar todos los hilos de su análisis técnico, fundamental, noticias, gráfico, precio, indicador, todo, y volverlo un solo fluir de su decisión. Y después que toma esa decisión, después que ejecuta, bien sea su compra o su venta dentro del mercado, simplemente entiende que de su decisión va a generar un resultado y gestiona con conciencia, con sabiduría, con entendimiento, con disciplina y control emocional el resultado. Por eso una persona es capaz de aguantar 20 puntos y otra persona es capaz de aguantar 100 puntos y otra persona es capaz de aguantar 200 puntos. Lo que hace la diferencia es la visión del gráfico. Entonces, con esto vamos a finiquitar los hábitos de un trader altamente consciente. De verdad me gustaría que tomen en consideración esto y lo apliquen a su día a día como trader. Estoy 100% seguro que estos hábitos son la base fundamental de todo trader para llegar a sus resultados. Y a corto, mediano y largo plazo van a ver expresado sus probabilidades o sus estadísticas a su favor. Entonces, ya que ustedes han seguido de cerca esta serie junto a mí, yo deseo y quiero que ustedes cada día en su operativa, ya creando contexto, porque hoy hablamos de contexto, te sientes frente a tu gráfico, mires con probabilidad, identifiques tu disciplina para ejecutar correctamente, evalúes tu estado emocional y tu capacidad de reaccionar y tu capacidad de manejar esa reacción. Que entiendas en qué parte del proceso estás y que lo valores. Que seas capaz de entender que si tomas una decisión equívoca, puedas adaptarte o ser flexible para dejar pasar el día, saludos Ale, o para tomar una decisión en contra de la que ya habías tomado. Eso es flexibilidad, sin romper lo anterior. Y que con toda esta información que ya tenemos hasta el día de hoy, logres tener el contexto. Y hoy cuando vayas al mercado, después de que analicemos las noticias, analicemos los gráficos, mires el gráfico como uno solo y no fraccionado, porque ese fraccionar del gráfico te hace ver diferentes opciones. Entonces, cuando vamos al gráfico de una manera global, con un contexto claro, va a ser una sola decisión la que tomaremos en ese día. Y una sola decisión va a tener más probabilidades que generar muchas decisiones. Yo creo 100% que todas las personas tienen o pueden tener éxito en este negocio, siempre y cuando
entiendan que el resultado, que la búsqueda no es el dinero. La búsqueda es encontrarse con uno mismo para entender por qué tomo las decisiones que tomo, ¿no? Entonces, con esto, señores, terminaríamos el séptimo hábito de un trader altamente consciente. Debemos tener en cuenta que el mercado es uno solo y que la información que derivamos del mercado son formas de representar una misma realidad. Que no hay información contradictoria dentro del mercado, sino que no hemos aprendido a integrar toda esa información. Por eso es que una persona puede tomar ganancias en venta o puede tomar ganancias en compra en un mismo día de operaciones bursátiles, ¿no? Entonces, con esto, señores, espero que les sirva 100% esta información y que estos hábitos vengan a formar parte de su día a día en sus negociaciones y en su desarrollo como trader. Así que éxitos con estos hábitos los pueden conseguir en YouTube, ya resumidos cada uno en una serie que ya está establecida en YouTube, ¿no? Y o pueden ver los live que quedan grabados en la cuenta, ¿no? Con esto vamos a pasar a las noticias del día de hoy. Como es miércoles, siempre tenemos grandes noticias. Seguimos con la temporada de ganancias, lo que evidentemente va a hacer que se muevan los mercados. Ya hemos visto un gran descuento en el Nasdaq la semana pasada, no ha hecho una recuperación de ese descuento. Creo que se están acumulando posiciones en compra en los precios que hablamos el día de ayer. ¿Qué va a pasar hoy? No lo sabemos. Yo sigo esperando, o hoy debería haber una respuesta positiva a ese cúmulo de posiciones que lleve el precio a niveles más altos. Déjame ver algo aquí. El nivel que yo estoy buscando está por debería estar buscando hoy romper los 15.629, que es el prior high del Nasdaq, ¿no? Si hablamos del Nasdaq. Pero vamos a ver qué tenemos en noticias para el día de hoy. Okay, vamos a ver qué noticias pueden mover el mercado. Veamos. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Hoy es martes. Gracias, José. Es que estoy ansioso porque sea miércoles y las noticias nos den ese movimiento que tanto queremos. Ok, ¿qué tenemos para hoy día martes? ¿No? Tenemos el SP, este tiene que ver con el SP Global, que es la noticia que es la compañía que hace las noticias privadas, ¿no? Déjame chequear. Okay. El índice de precios de la vivienda del SP Case-Shiller mide el cambio en el precio de ventas de vivienda. Una lectura superior a la esperada de tomarse como positiva alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior como negativa bajista. Tenemos la anterior en menos 1.1%. Tenemos la actual en 1.7% y un pronóstico de menos 2.6%, ¿no? ¿Cómo puede impactar esto el día de hoy? Recuerden que el precio se está acumulando. Los mercados están ansiosos por esperar el resultado de la Fed o la información que dé la Fed y los principales informes, ¿no? Yo creo que toda noticia que salga o que ha salido en estos últimos días está siendo traducida de una forma negativa, aunque el reporte sea negativo, está siendo traducida de una forma negativa, pero exponencial. ¿Para qué? Para tratar de mantener los precios lo más nivelados posible, para soltar las posiciones en el momento adecuado. Recuerden que si yo tengo el control de mi taza de café, yo le pongo el precio. Si yo quiero que ese precio suba, yo voy a retener lo más que pueda esas posiciones para hacer que el precio se revalorice y me compren al precio que yo quiera. Entonces, ¿qué he visto yo con las noticias de esta semana? Bueno, de ayer y hoy. Que
no han sido traducidas de una forma positiva al mercado, sino que he visto una retención de liquidez con juegos de especulación para evitar que se exprese el precio, ¿no? Por eso es que me parece que va a haber una respuesta al precio fuerte o mañana, jueves y viernes, ¿no? Llegando a los niveles superiores al prior high. Pero esta noticia no es alentadora. Seguimos en negativo, lo que va a ser traducida de una forma negativa dentro del mercado, ¿no? Confianza al consumidor es importante, veamos qué dice. Si esta noticia no da esperanzas positivas, el mercado se va a mantener en el mismo rango o va a bajar a un nivel más bajo de precio. Y eso sería muy bueno para nosotros, ¿no? Porque compraríamos en una posición mejor. Tenemos el anterior en 100.2, el actual en 100.9 y el pronóstico 100.4. La confianza del consumidor del Conference Board mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica. Es un indicador principal, ya que puede predecir el gasto de consumidores, que desempeña un papel importante en la actividad económica general. Las lecturas más altas apuntan a un mayor optimismo de los consumidores. Una lectura superior a lo esperado debe tomarse como positiva alcista y una inferior como negativa. Entonces, la anterior estaba en 100.2, la actual está en 100.9 y el pronóstico dice que va a bajar, ¿no? Recuerden buscar en la fuente para que tengan mayor información sobre este tema. No me voy a parar ahí el día de hoy. Entonces, este reporte que va a tener un número no significante de alto porcentaje en el reporte puede hacer que el precio se mantenga en los niveles de consolidación que estamos o que baje. De verdad me gustaría que baje un poco más, pero no vamos a saber nada de esto hasta que el mercado abra a las 9:30, ¿no? Aunque ha habido un desplazamiento interesante desde las 6 de la tarde del día de ayer, ¿no? Ok, recuerden, es 3 estrellas, confianza al consumidor. Si usted maneja otro sitio web, va a verlo como carpeta roja. Subastas de pagaré a 5 años, esto tiene que ver con los... Ok, la cifra que muestra el calendario representa el rendimiento de la letra del tesoro subastada. Las notas del Tesoro de los Estados Unidos tienen vencimiento de 2 a 10 años. Ayer también hubo este reporte. Los gobiernos emiten bonos del Tesoro para pedir dinero prestado para cubrir la brecha entre la cantidad que reciben en impuestos y la cantidad que gastan para refinanciar la deuda existente, para obtener capital. La tasa de pagaré del Tesoro representa el rendimiento que recibirá un inversor al mantener el pagaré durante toda su duración. Todos los postores reciben la misma tasa de oferta, más esta noticia la hablamos ayer, hubo también ese reporte. La anterior está en 3.749 y la actual es de 4.019. Ha habido un movimiento ligero en los bonos, recuerden, con el tema de que ya supuestamente se va a parar la subida de los intereses. Ha traído cierto movimiento a los bonos. Acciones semanales de crudo, ahorita vamos a ver el gráfico del crudo, a ver cómo se comportó el día de ayer y se ha tomado nuestros niveles, ¿no? Esto está fuerte. Stock semanal de petróleo crudo. El Instituto Americano de Petróleo informa los niveles de inventario. Este reporte tiene que ver con el inventario del petróleo de los Estados Unidos. Si el aumento de los inventarios de crudo es mayor de lo esperado, implica una demanda más débil y si es bajista para los precios del crudo. Lo mismo puede decirse de una disminución del inventario si es menor a lo esperado. Si el incremento del crudo es menor a lo esperado, implica mayor demanda y es alcista para los precios del crudo. Lo mismo puede decirse si una disminución en los inventarios es más de lo esperado. Ok, tenemos una anterior de 3.26 millones, la actual es de menos 0.797 y el pronóstico es de menos 2.250. O sea que tenemos ha habido mucha demanda y el nivel de inventario ha bajado, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso el precio? Seguramente va a subir. Recuerden que ayer hablé que veía el precio del petróleo por los 80. ¿Va a pasar hoy? No lo sabemos. Ok, como estamos aquí, quiero dedicar 2 minutos para ver qué va a pasar mañana. Tenemos 8 de la mañana permisos de construcción. Ya hemos hablado de eso, lo vimos en la serie Entendiendo los Fundamentales. Puedes ir a YouTube y verla. Tenemos permisos de construcción 3 estrellas, permisos de construcción mensual 2 estrellas
Ventas de casa nueva a las 10 de la mañana, 3 estrellas. Ventas de viviendas mensuales, 2 estrellas. Tenemos inventarios de petróleo. Este inventario de petróleo es importante porque es el global y el mensual. Tenemos declaraciones del FON a las 2 de la tarde. Tenemos decisión de la tasa de interés a las 2 de la tarde. Y conferencia, esa es la conferencia de cierre que hace Powell a las 2:30 de la tarde. Entonces, hoy ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preparar para entender, hoy voy a hacer un análisis muy de contexto, para entender qué puede pasar hoy que nos lleve o nos prepare para mañana, ¿no? Recuerden, ustedes pueden ver el calendario y se pueden dar una imagen o pueden crear una visión gráfica, una visión macro del mercado, viendo las cosas con anterioridad. No necesitan llegar mañana perdidos al gráfico para tomar una decisión. Ya hoy, en la noche, cuando se acuesten, deberían tener una visión más o menos de lo que puede pasar el día de mañana. Eso es lo que hace un trader altamente consciente y altamente eficiente. Se prepara para ver el contexto de todo su gráfico. Es una orquesta que trabaja completamente organizada y no se ve fraccionada. No vamos a escuchar una orquesta bien si uno de los instrumentos no funciona o si uno de ellos toca solo, ¿no? Entonces debemos valorar eso, ¿no? Entonces me doy este paso breve por las noticias de mañana para que entiendan lo importante de lo que va a pasar mañana y cómo hoy debemos prepararnos, ¿no? Ya voy a explicar en el gráfico qué ha pasado. Entonces, básicamente, hoy tenemos pocas noticias. A las 10 de la mañana tener un poquito de cuidado con la confianza del consumidor. Recuerden ver la serie Entendiendo los Fundamentales, que de seguro les va a servir con todo esto, ¿no? Veamos qué tenemos aquí en las últimas noticias de Investing, que nos puede ayudar. Saludos. Si estás entrando por primera vez o ya nos sigues, quiero recordarles que en YouTube están los Café con el Mercado y están las dos series Entendiendo los Fundamentales y los 7 hábitos del trader altamente consciente, ¿no? Yo estoy pasando por las noticias de una manera global para que tengamos contacto con las noticias más importantes y nos den un sentimiento macro de lo que pueda pasar, ¿no? No revise cuáles acciones van a reportar el día de hoy. ¿Qué me gusta a mí ver? Siempre veo noticias que tengan que ver con los bancos. Aquí tenemos una: Goldman Sachs cae mientras Citi rebaja su valoración. Recuerden que hay un departamento que evalúa la posición de los bancos, ¿no? Las acciones de Spotify caen un 10%, es la pérdida de ingresos del segundo y tercer semestre. Esto es importante, tenemos que ver cómo va a reaccionar o a qué horas reportó o a qué horas va a reportar para entender cómo va a aplicar esto en el Nasdaq, ¿no? Facebook Inc. recibe actualizaciones de calificación de analista. Vamos a abrirla a ver qué calificación le dieron. Esto no me deja entrar. Quiere que pague, así que ok. Las acciones bancarias, esto no me interesa. Esto tampoco. Ok, no tengo más nada. Me gustaría ver lo que pasa con Goldman Sachs y lo que pasa y la valoración que le dieron a Facebook. Eso sí me parece importante, ¿no? Veamos qué dice Yahoo. ¿Qué tenemos en Yahoo para hoy? Ok, pronóstico de ingresos del tercer trimestre del proveedor de Apple, Corning, afectado por la caída de la electrónica de consumo, ¿no? Vamos si esto abre. Ayer les dije que leyeran una noticia, no sé si le hicieron un análisis. Fuera muy importante, o es muy importante que lo hicieran, ¿no? El fabricante de virus especiales de Corning pronosticó el martes ventas subyacentes del tercer trimestre por debajo de las estimaciones del Wall Street, mientras lidia con la caída en curso en el mercado de productos electrónicos de consumo. Corning
dijo que espera ventas principales de alrededor de 3.500 millones de dólares en los 3 meses que terminan en septiembre, en comparación con las estimaciones de los analistas de 3.700 millones de dólares, según datos de Refinitiv. Las acciones de Corning, cuyo vidrio Gorilla para teléfonos inteligentes es utilizado por compañías como Apple, Samsung Electronics, cayeron casi un 1.5 antes de la campaña. Este reporte de consumidores que vimos con anterioridad se ve reflejado o es movido por este tipo de noticias, ¿no? Uno va enlazado con el otro. Si el consumidor tiene menor nivel de endeudamiento o siente que no tiene la capacidad para gastar en cosas que no son importantes y tiene la conciencia, porque también tiene que ver con la conciencia de la persona, evidentemente las grandes compañías van a tener menos resultados, van a tener menos ganancias y menos ventas. Y esto es lo que hemos visto en los últimos reportes, ¿no? Un desaceleramiento del gasto público, del gasto de las personas, lo que se ve evidentemente en los resultados de las compañías, ¿no? Hay que estar pendiente con eso y hacerle seguimiento. Veamos qué más tenemos aquí. No tengo más nada importante. Esto pasa normalmente cuando todo está centrado en las noticias principales, que pueden ser el miércoles, ¿no? Vamos qué dice aquí. Los futuros de Estados Unidos silenciados, lo que hemos venido hablando, a medida que se intensifica el torrente de ganancias. Resumen de los mercados, ¿no? Vamos qué dice Bloomberg. Esta noticia me gusta porque va con mi análisis, va con esa consolidación, esa pasividad en un precio, en un bloque de precios. Recuerden que aunque ustedes vean el mercado subir, bajar y esa vela desaforada, porque lo mides por un movimiento, por una fracción, cuando lo ves gráfico, yo simplemente he visto que el precio está en una sola franja, en una sola razón, ¿no? Eso tiene que ver, y si has visto los live, con el que yo o el mercado se está preparando para recibir liquidez. Lo vengo hablando desde la semana pasada. Vimos el movimiento del Nasdaq el jueves o el miércoles y posiblemente haga falta vaciar un poco ese vaso para recibir la liquidez que viene con las ganancias, ¿no? Recuerden que compañías como Apple, Microsoft, Meta, Facebook, Netflix, todas esas compañías, aunque reporten negativo, va a ser un movimiento especulativo del día, pero van a seguir recibiendo capital. Es más, es el mejor momento para recibir capital porque la acción bajó y eso va a traer liquidez, ¿no? Lo que va a hacer que los mercados se muevan con mucha volatilidad y con movimientos amplios, ¿no? Entonces veamos si podemos abrir esta noticia. Ok, los futuros acciones de los Estados Unidos subieron en un comercio cauteloso el martes, acorralados por riesgos que incluyen las próximas ganancias de mega capitalizaciones tecnológicas y la reunión de la Reserva Federal de esta semana. Los contratos de índice de Nasdaq ganaron alrededor de un 0.3% luego de una sesión débil del lunes con Microsoft Corp y Alphabet Inc. A puntos de informar. Ok, volvemos. Vamos a ver qué nos dice esto. Esto apoya lo que venimos analizando, ¿no? La necesidad de mantener los niveles y los precios en un lugar para hacer un juego con ello y soltar las posiciones en el momento donde necesitan ser revalorizadas, ¿no? Ya yo tengo una posición en 500, la voy a retener lo más que pueda para soltarla a un precio más alto. Y eso es lo que creo o el contexto del mercado me habla para el día de mañana. ¿Por qué? Porque aunque ayer vimos movimientos de 100 puntos hacia un lado o hacia el otro, el precio terminó en el mismo lugar, lo que nos muestra que fue un juego especulativo para obtener liquidez en un mismo rango, ¿no? Entonces esperemos cómo se desarrolla el precio hoy a las 9:30 de la mañana. No estamos apurados, no deberíamos estar apurados porque somos traders que hemos aprendido en la última semana los 7 hábitos y eso está establecido ya en nuestro ADN como trader y lo vamos a tomar en consideración para tomar decisiones correctas. Entonces estos son momentos donde el trader debe resguardar su capital, ¿verdad? No poner el capital a riesgo, sino esperar que el mercado hable una oportunidad clara para ir con el flujo. Recuerden lo que siempre digo,
Yo quiero, si el mercado está en una tendencia alcista, quiero ir con el flujo de la tendencia y tomar decisiones en compra, ¿no? Y las decisiones en venta ya cuando el mercado cambie, o si tienes la capacidad de flexibilidad de adaptarte, pues tomas posiciones en venta. Ok, eso es lo que me gusta del mercado. Veamos que dice hace 30 minutos, los flujos de crudo de Rusia desde los puertos occidentales se desploman al mínimo de 7 meses. Importante, ya vamos a ver el gráfico de petróleo, a ver qué pasa con eso, ¿no? Por ahí no tengo más nada, no hay noticias importantes, nos preparamos para mañana y las noticias, todavía esto no está actualizado, esto tiene 15 minutos de retraso y como el mercado de stock abre a las 9, o sea que tenemos la misma información de ayer. ¿Qué más tenemos? Vamos a quitar esto de aquí y vámonos al gráfico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el último precio fue 15.606, abrió en 15.570, tenemos un máximo de 6.29 y un low de 5.49. Los volúmenes están en 63.340, eso es Nasdaq. Ok, vamos a empezar el análisis técnico el día de hoy con el SP500, ¿no? Veamos qué tiene el SP500 para hoy. ¿Qué pasa con un trader que está empezando? Un trader que está empezando no ve toda la magnitud del gráfico. Y este trader tiene que entender que todo esto tiene que hablarle para tomar una decisión. Un trader que no ve esto no entiende si su precio está caro o está barato en relación al comportamiento del índice, del stock, de la acción, del bono, de lo que quiera, de la criptomoneda, de lo que sea que quiera hacer. Él necesita ver el comportamiento macro del mercado para tomar decisiones, ¿no? Entonces, veamos cómo se comportó el precio el día de ayer. Esto estaba marcado desde ayer, esto fue una zona que estaba esperando, que estoy esperando. Recuerden que este es el gráfico de análisis que usamos aquí. Y yo tengo otro gráfico. Okay. Tenemos esta zona, vamos a trabajar con esas 4 zonas suficientes para determinar qué va a ser el precio. Ok, ayer tomamos decisiones en estos niveles, ¿verdad? El precio reaccionó en este nivel, nos trajo al siguiente nivel, rompió este por completo, creando nuevas posiciones. Entonces, ¿qué hablamos ayer? Una venta que nos llevará a este nivel de precio para reaccionar seguidamente en compra. ¿Qué estoy esperando el día de hoy? Exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Uno, en este nivel de precio, que lo vamos a marcar, hay cúmulos de contratos. ¿Es una zona fuerte? No. Los inversionistas han ido acumulando contratos y posiciones en estos niveles. Si me preguntan a mí qué quisiera que pasara, yo quiero ver este precio en este nivel, en los 4.561. Pero, como es un juego de retener mi posición para vender más caro, en este momento yo creo que van a soltar posiciones. ¿Dónde debo vigilar esas posiciones? Debo vigilarlas en esta zona, entre los 4.581 y los 4.575. Si esta zona se rompe, ¿verdad? Veríamos qué sucede entre los 4.571 y los 4.567. Para luego tomar una decisión muy, muy fuerte en esta zona, en una posición en compra. Entonces, ¿qué debemos esperar? Gregorio, ¿el mercado puede llegar hasta ahí? Sí, puede llegar, evidentemente, ¿no? Esto lo voy a colocar de otra forma para que se vea la diferencia, ¿no? Vamos a colocarlo así. Estas zonas que ven tipo circular son, o tipo óvalo, son, gracias por la ayuda, mi amor. Son zonas que no son fuertes, son zonas que yo no estoy vigilando de una manera fuerte. Son zonas que voy a analizar por si acaso el cúmulo de contratos o las posiciones que están aquí son simplemente la parte fuerte de la inversión
y tomaron posiciones en este lugar y posiciones en este lugar. No sé si las van a retener, ese es el juego, que no sé si van a retener las posiciones o simplemente va a ser un engaño para tomar liquidez de las personas que están protegidas en estos niveles. Recuerden que si yo identifico dónde está la liquidez, ¿verdad? Yo quiero ser parte de la liquidez, no quiero ser la liquidez del mercado. ¿Qué pasa con estas dos zonas? Estas dos zonas pueden ser parte de esa liquidez que quieren, puede ser que esa zona sea la liquidez que requieren para que estas posiciones con precios más establecidos consigan fuerza para subir, ¿no? Ya, si yo suelto posiciones, o los grandes inversionistas sueltan posiciones aquí, ya tomaron ganancias. Si sueltan posiciones aquí, ya tomaron ganancias. Pero esas ganancias van a ser los stop loss de los otros retail, ¿no? Entonces, ¿dónde estaríamos seguros si tomamos una posición en el S&P 500? En este lugar. Este sería el precio adecuado donde esperaríamos que llegue para tomar una decisión en compra, 4.557 y 4.564. Gregorio, ¿y esto es una fórmula perfecta que tiene que acontecer? No es perfecta, pero es un precio que yo identifico como fuerte y cada quien toma sus decisiones. Cuando llegue aquí yo veré cuál es mi decisión, pero mi decisión es en compra. Todo lo que pase de aquí hasta aquí son descuentos que el precio tiene que hacer para encontrar fuerza y liquidez para continuar subiendo. Estas posiciones que ustedes ven, este movimiento bajista que ustedes ven en este momento, no es más que el resultado de una posición que ya no quieren seguir comprando y que necesita bajar para conseguir mejor precio y continuar subiendo. Entonces, ¿qué veo yo macro en los mercados? Que van a romper ese rango de ayer y que había hasta anoche para bajar el precio y prepararse para el día de mañana. Posiblemente nos veamos en los mismos precios de ayer, posiblemente, pero si nos vemos más abajo de ahí, con seguridad la compra está determinada, está sobre la mesa, ¿no? Eso con el S&P 500. Veamos qué dice el señor Nasdaq, el mercado con mucha volatilidad, ¿verdad? Seguimos estando en el mismo lugar. Recuerden lo que hablamos, hay que ver las cosas macros, ¿no? Yo tuve una posición en compra el día de ayer, duré mucho tiempo en ella, pero básicamente hizo lo mismo. Yo sigo con mi mismo análisis, aunque él reaccionó de la manera correcta. Llegó hasta aquí, no se ve la mecha. El precio llegó lo más alto, ayer fue hasta los 15.618, no llegó hasta la EMA 200 como yo esperaba, pero hizo el movimiento que quería, ¿no? Entonces consiguió un precio más alto, hizo un descuento, llegó a nuestra zona de compra. Si ejecutaste en la zona de compra, pues tomaste ganancias. Yo no ejecuté aquí, tomé el precio más arriba. Y luego el precio se quedó en una consolidación, en un rango de precio. ¿Qué ha pasado? Estamos entre los 15.629, y los 15.507. O sea, un rango de 100 puntos, 120 puntos. Ahí ha estado el precio, ahí ha estado el precio. Si lo medimos de donde fue la apertura, que fueron los 570, se ha movido 60 puntos hacia arriba y 60 puntos hacia abajo. Eso es lo que ha pasado con el Nasdaq, algo normal, o un poco anormal en él, pero puede ser el resultado de las noticias que esperamos para el día de mañana. Ahora, ¿qué quiero ver yo aquí? Si realmente las posiciones de los inversionistas están en estos precios, los 15.300 o más abajo, los 15.133, que no creo que lleguemos hasta ahí, pero es el Nasdaq, recuérdenlo. Podemos tomar decisiones donde. Uno, me gustaría que este precio llegue aquí nuevamente y que se mantengan estos niveles para mañana o más abajo. Me gustaría que el precio llegue otra vez a estos niveles de ayer, ¿verdad? Se mantenga aquí o busque un precio más abajo para comprar. Ahora, como yo tengo que adaptarme, ¿qué posiblemente pueda pasar? Que el precio rompa la EMA de 200 hoy, busque estos niveles de precio y caiga desde un punto más alto. Ahora, si no cae y se mantiene por encima de la EMA de 200, entonces el movimiento en compra va a arrancar desde aquí. Ahora, si me preguntan dónde yo quiero que arranque el movimiento en compra, quiero que arranque de este nivel. Quiero que el movimiento en compra para mañana arranque de aquí
o de esta zona de precio. Estos son los niveles que me gustaría que el precio llegase para tomar una compra. Pero evidentemente nos adaptamos porque no queremos que nos deje la posición o dejamos que pasen las noticias y después vemos que el precio ya estable nos hable, nos indique qué posición debemos tomar. Entonces, ¿qué puede pasar? Si rompe esta zona va a buscar precios más altos, pero recuerden que nosotros queremos comprar barato. Si vemos si vemos el contexto del mercado, el precio barato está en estos niveles o este nivel. Esto ya sería un precio intermedio, esto ya sería un precio intermedio. Entonces no creo que las posiciones que se tomaron, déjame mover esto, no creo que las posiciones que se tomaron aquí las quieran soltar aquí. Yo creo que las posiciones que se tomaron aquí abajo, que se tomaron aquí, ¿verdad? Todas estas posiciones que se compraron baratas, no creo que se quieran soltar aquí. Ejemplo, estas posiciones se soltaron en este máximo. Estas posiciones se soltaron en este máximo y vemos este movimiento en caída. ¿Por qué llegó hasta aquí y no hasta aquí? ¿Por qué no llegó hasta aquí? Porque ya si baja de estos niveles van a tener pérdidas, entiendan. Si esas posiciones que soltaron, que tomaron ganancias, pasan de estos precios, van a tener pérdidas. Véanlo en contexto. Si yo compro aquí una Coca-Cola y tengo 10 Coca-Colas, ¿verdad? Que compré aquí en $1, las vendo aquí, vendo 5 Coca-Colas aquí a $10, ya tomé ganancia, pero sigo teniendo 5 Coca-Colas. El precio baja, yo sigo teniendo mis 5 Coca-Colas a $1, teniendo ganancia de ellas. Cuando baja aquí, compro 5 Coca-Colas más porque tuve ganancias de las anteriores. Cuando vuelva a llegar, vuelvo a comprar 5. Pero si vuelve a llegar aquí, ya compro 5 más, tendría 20 Coca-Colas, ¿verdad? Esas 20 Coca-Colas mejoran el precio y yo puedo venderlas luego aquí. Y recuerden que empecé con 10 Coca-Colas y ya tengo 20, porque las ganancias del juego del precio me permitieron tener más cantidad de inventario, ¿no? Ejemplo que les estoy dando. Por eso es que yo veo el juego del precio de esa manera. Entonces, estas posiciones que está aquí generaron ganancias aquí arriba. No creo que el precio pase de aquí o de este nivel porque ya tendrían pérdidas. Aunque las pérdidas estarían aquí abajo, pero sería un movimiento de mucha extensión, ¿no? Entonces, yo espero que el movimiento llegue otra vez aquí para prepararnos mañana y comprar, ¿no? No compraría en este nivel al menos que el precio se establezca y no compraría en este nivel al menos que el precio se establezca. En estos niveles estaría haciendo ventas. Entonces, ¿qué espero con el Nasdaq? Compras. Descuento del precio para comprar. Descuento del precio para comprar. Y en este nivel solamente evaluamos lo que pase. Eso es lo que tengo para el Nasdaq. Precios importantes para comprar, 15.519, 15.474. Precios importantes para vender, 15.717, 15.640. Esta zona está bastante amplia, tienen que saberla manejar. Eso lo aprenden en el curso. Ok, oro. ¿Qué tenemos para el oro? Aquí vemos el oro reaccionando. Se ha mantenido en nuestros niveles. Ayer hablamos de una venta. Aconteció la venta. Hemos tenido una compra. Hemos visto un movimiento bajista nuevamente con una reacción fuerte. ¿Qué significa esta reacción? Que no les interesa ver el precio por esos niveles. Les gustaría ver los precios por aquí arriba. Entonces, si tomaste el oro, tengo un amigo que últimamente no me ha escrito, que le gusta ver mis análisis de oro. Si tomaste el oro, seguramente tienes ganancias, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a estar aquí? Vamos a estar en estas posiciones, esperando. ¿Dónde veo al oro? Me gustaría ver el oro establecer un precio a las 9:30 por este nivel para que dé un movimiento en compra. Entonces, ¿qué hacemos con el oro? Esperamos a ver qué pasa en esta zona, ¿no? Esta zona nos indica si tomamos una posición en compra o en venta. Si se mantiene por encima de las EMAs, nos vamos en compra. Si se mantiene por debajo de las EMAs, nos vamos en venta, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo para el oro. Lo que pase aquí es lo que determina la decisión que vamos a tomar, ¿no? ¿Qué tenemos para el petróleo? Veamos cómo se ha comportado el petróleo.
Okay, no sé cómo salió la noticia, si era a las 8 de la mañana la noticia del petróleo, pero bueno, aquí está reaccionando. El petróleo reaccionó ayer en nuestra línea de precio en los 7739 y su movimiento alcista bastante interesante. ¿Qué vamos a esperar al día de hoy? Que consiga liquidez para continuar subiendo. ¿Dónde va a conseguir esa liquidez? Esa liquidez está aquí. ¿Qué va a apoyar esa liquidez? La va a apoyar los reportes de inventario, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría ver del petróleo el día de hoy? Un rebote en estos precios para irnos en compra, o en este precio para irnos en compra. Eso es lo que yo estoy buscando. Recuerden que me gustaría ver el petróleo en los 80 y este es el movimiento que estamos buscando. Evidentemente él necesita buscar descuentos para subir. El mercado es cíclico, no sube no sube lineal, él sube con retrocesos. Y les voy a volver a decir lo que hablé del Nasdaq. Un mercado que hace retrocesos sanos va a mantener una tendencia mayor. Un mercado que no hace retrocesos sanos en cualquier momento necesita caer con gran fuerza porque no está construido en desequilibrio y en especulación 100%. Eso pasa mucho con el Nasdaq. Con el petróleo, el oro, el Russell no acontece tanto, ¿no? Entonces eso es lo que espero para el oro. Compras en los 7830 o los 7791 buscando los 80 o compras en los 7691 y los 7647. Eso es lo que estamos esperando. Ok, veamos qué dice el Dow Jones. El Dow Jones ha ido comportándose de una manera genial. Él ha respetado los parámetros del precio y se ha comportado hermoso. ¿Qué esperamos ayer? Que bajara, llegó hasta este nivel y subió, rompiendo este nivel que ya teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy esperando para el Dow Jones hoy? Ya él dio una corrida de puntos importante. Vamos a ver cuántos puntos se dio ayer. Dio 243 puntos. Estuvo muy bueno. Ahora, ¿qué esperamos de él? Evidentemente está esperando una consolidación. Me gusta cómo se ha comportado porque ha respetado los niveles y los pisos y los techos. Y eso está muy, muy bien. ¿Qué quisiera que pasara? Me gustaría evaluar qué pasaría aquí. Los mejores precios para comprar el Dow Jones sería este nivel, ¿verdad? Este sería el mejor precio para comprar el Dow Jones. Los 35.342 y los 35.388. Evidentemente hizo un movimiento bastante fuerte de 243 puntos. Entonces, vamos a evaluar qué pasa en este nivel de precio. Veamos qué pasa en este nivel de precio. Dependiendo cómo se comporte el precio aquí, tomaríamos una decisión en compra. Dependiendo, vuelvo a decir, dependiendo cómo se comporte el precio aquí, tomaríamos una decisión en compra que nos llevaría a máximos anteriores. No son máximos históricos, son máximos anteriores. Más voy a ver si puedo ver este gráfico en... Vamos a ver 240. Quiero ver el nivel del gráfico de 240. Ok, aquí no lo puedo ver. Vamos a ver qué me dice Weekly. Ok. Ya vamos a saber más o menos qué precio está buscando nuestro amigo del Dow Jones. Yo lo tenía marcado y no me había dado cuenta. Ya vamos a ver, denme 2 segundos mientras arreglamos esto. Ok, aquí está. Ya tenemos nuestras zonas importantes. Fíjense que ya el máximo anterior fuerte está entre los 35.655 y los 36.300, ¿no? Entonces, en esos precios vamos a encontrar retrocesos.
¿Dónde pudiesen empezar? Yo creo que ya aquí en los 3.650 pudiésemos tener un retroceso importante. Pero él va a conseguir liquidez en estos precios para continuar subiendo. Entonces, ¿qué hice? Me traje los niveles anteriores máximos para verlos desde una manera, desde un contexto mayor. Eso es lo que tenemos. Esta franja es un precio importante donde el precio posiblemente pueda encontrar un retroceso interesante. Aunque la tendencia del Dow Jones ha sido perfecta, ha hecho descuentos y retrocesos muy buenos, muy tranquilos, muy estables, lo que da o caracteriza a este mercado, ¿no? Veamos qué dice el RTY. Se me desconfiguraron los días. Vamos a actualizarlos. Ok, el RTY ha respetado nuestros movimientos. El RTY ha conseguido liquidez porque esto no es normal verlo en él. Estos movimientos no son normales. Estas mechas, este tipo de mechas no son normales. Últimamente ha sido de interés para los inversionistas y para los traders retail operando este mercado, y por eso me parece que esos movimientos especulativos ya no son normales en él, ¿no? ¿Qué esperábamos ayer? Un movimiento bajista, no llegó a nuestra zona por completo, pero hizo el movimiento y luego subió manteniéndose consolidado. ¿Qué espero para él? Exactamente lo mismo. Compras en este nivel y ventas en este nivel. No espero absolutamente más nada. No quiero, no me habla de absolutamente más nada, sino compras en este nivel. Compras en este nivel. Si llega, no sé, no sabemos si va a llegar, pero yo quiero comprar barato, no me interesa comprar caro, ¿no? Entonces el precio viene cayendo, seguramente va a reaccionar en la EMA de 200, pero me gustaría verlo por debajo de la EMA 200, que reaccione bien y suba, porque los mercados se están preparando para mañana. Señores, con esto tenemos un análisis del día de hoy, de la parte técnica. Déjenme voltear esto. Ok, preguntas, dudas, inquietudes, pueden colocarlas en los comentarios. En líneas generales, ¿qué estoy esperando del mercado? Estoy esperando descuentos que nos den precios interesantes para el día de mañana. Hay que esperar los descuentos. No es un día para operar, es un día para entender qué está pasando macro en el precio y en el gráfico y tomar decisiones claras, ¿no? Entonces, prepárense, resguarden su capital, lean, infórmense para ver qué pasa mañana, y mañana los espero en un café con el mercado, donde nos estaremos preparando para esta guerra de noticias que va a haber mañana y las esperanzas que tienen sobre los reportes de ganancias de las grandes tecnológicas. Así que, señores, feliz día a todos. Espero que tengan un excelente día de trading, y si no operan, tienen ganancias también. Así que nos vemos en el mercado. Saludos, feliz día.